Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Bien, pues vamos a leer los textos de la Sagrada Escritura en los que la Iglesia se apoya principalmente para hacer esta enseñanza de que la muerte es consecuencia del pecado. En este punto del Catecismo se citan distintos textos que son los siguientes. Génesis 2:17. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieras de él morirás sin remedio. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por cierto, que curiosamente aquí siempre en la tradición nuestra hablamos del manzano, que si la manzana por arriba y la manzana por abajo. El caso es que uno lee la Sagrada Escritura y no aparece la manzana por ningún lado. Aquí de lo que se habla es del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De dónde ha salido eso de la manzana? Bueno, pues parece ser que es una cosa que apareció que un autor hizo un comentario en el siglo XII, pero durante 1200 años aquí nunca se habló de manzanas, ¿no? Sino que bueno, pues la Sagrada Escritura habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, que como veis, ¿no? Pues sugiere un pecado de pretender meternos en la mente de Dios, porque también cuando se ha hablado luego de no comer de esa manzana, ¿no? Pues eso hace que el pecado original sea descrito de una manera mucho más infantil, ¿eh? Pues vaya capricho, pues de esta manzana no, de la otra manzana sí. O sea que a veces también el hecho de que hayamos deformado la Sagrada Escritura con algunas descripciones que son ajenas a ella, hace más incomprensible el tema del pecado original. Habla pues del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que hay un misterio, el misterio de que la soberbia del hombre pretende entrar en la mente de Dios en decidir él qué es lo bueno y qué es lo malo. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es pretender constituirse en Dios y decidir uno cuál es el fundamento del bien y del mal, qué es lo bueno y qué es lo malo. Es entrar en un dinamismo de soberbia en el que el hombre dice: a mí nadie me va a decir qué es bueno y qué es malo, yo soy el que decido el bien y el mal. Como vemos, esto es mucho más serio que comer una manzana, porque claro, a veces hemos deformado a la Sagrada Escritura pues proyectando también imágenes un tanto infantiles. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres de él morirás sin remedio. Fijaros que es aquí lo que nos interesa en este momento, como Yahvé había anunciado a Adán y Eva que aquel que cuando el hombre hiciese una opción soberbia de no ser obediente en la obediencia del bien y del mal, sino cuando uno pretende constituirse, ¿no?, en Dios, en una especie de cometido que no le corresponde, que es él, de alguna manera, ser el que decida el bien y el mal, ¿no? Él ser la fuente del bien y el mal, ¿no? Bueno, pues cuando el hombre se constituye en eso, él mismo está rompiendo esa tutela en la que Dios le protegía, en la que Dios le preservaba de la muerte. Porque lo que no puede ser es que uno esté tocando las campanas y esté en la procesión. Lo que no puede ser es que esté protegido por Dios como criatura y al mismo tiempo quiera ser como Dios. No, porque es que las dos cosas a la vez no pueden ser. Es el pecado de soberbia el que rompe esa tutela en la que Dios le protegía al hombre en el paraíso terrenal. Otro texto, Génesis 3:3. Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ningún modo, de ninguna manera moriréis. Es que sabe Dios muy bien que el día en que comiereis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Es otro texto todavía el que remarca más lo anterior. Satanás tienta a Adán y a Eva de que
conocer, o sea, comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, les va a dar la capacidad de ser como dioses. Yahvé, sin embargo, le recuerda que no hay más que un Dios. Y jugar a ser dioses, que eso es lo que hicieron Adán y Eva, ¿no? Jugar a ser dioses, cuando ellos pretenden decidir el bien y el mal, ¿no? Pues comiendo de ese árbol, jugar a ser dioses, hace que uno mismo esté rechazando la mano de Dios que le tutela como criatura. Otro texto que se nos ofrece, Génesis 3:19. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el aliento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. O sea que vemos también que en esa especie de sentencia que está haciendo Yahvé después del pecado original, en esa sentencia se está viendo cuáles van a ser las consecuencias del pecado original en el hombre, ¿no? En ese parirás con dolor, comerás el pan con el sudor de tu frente, y finalmente dice: hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Justamente las palabras que se nos dicen cuando se nos impone la ceniza en la frente o en la cabeza el día del miércoles de ceniza. Eres polvo y al polvo tornarás. Fuiste formado del polvo de la tierra y al polvo volverás. Otro texto también en el que se ve con claridad pues cómo la muerte ha sido introducida como consecuencia del pecado. Sabiduría 1:13. Que no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera. Ojo, Dios no se recrea en la destrucción de los vivientes. Es un dolor para Dios. A Dios le duele la muerte, porque Él es un Dios de vida. Su plan era que el hombre viviese para siempre. Y Él incluso salvó pues el obstáculo de que la propia naturaleza se corrompe, lo salvó con unos dones especiales de santidad y justicia, unos dones preternaturales en los que Él protegía al hombre. Y de Dios no ha venido la muerte, ha venido de la soberbia del hombre que se ha querido autoexcluir de esa protección especial de Dios. Romanos 5:12. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Aquí se vuelve a decir: por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. La muerte nos alcanzó a todos porque todos pecamos en Adán. Todos pecamos en Adán porque, en primer lugar, existe pues una comunión entre todos los hombres, ¿no? Una comunión de todos aquellos que participamos de la naturaleza humana. Y también todos pecamos en Adán porque, vamos a ser claros, no nos hemos quedado únicamente con el pecado original, sino que nuestros pecados personales luego han corroborado, ¿no?, nuestra complicidad con Adán. Porque claro, si dijésemos: no, es que yo, me siento como, no sé por qué yo también he tenido que ser solidario con Adán, porque yo he recibido por la naturaleza humana el pecado original, pero luego yo soy un santo. No, es que con nuestros pecados personales hemos corroborado que todos somos uno en Adán. Romanos 6:23. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El salario del pecado es la muerte en el sentido pues que hemos dicho, ¿no?, de que en el pecado está la pena. En el pecado está la pena. En tu pecado está la pena. Que se lo digan al hijo pródigo, a ver si en el pecado está la pena o no. El salario del pecado es la muerte, porque es la rebelión de quien se escapa de esa protección de Dios. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna que se nos da en Cristo Jesús. Y el último de los textos que se nos ofrece es Sabiduría 2:23-24. Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad,
le hizo imagen de su misma naturaleza. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. ¿Veis que hay, por lo tanto, textos muy claros que afirman esto? La Iglesia, cuando afirma una verdad de fe, pues lógicamente ha estudiado en profundidad la Sagrada Escritura, la ha estudiado, la ha escrutado, la ha leído a la luz de la tradición y ha sacado sus conclusiones. Hay un texto del Concilio Vaticano II en el que también se apoya este punto del catecismo, que es la Gaudium et Spes número 18. El Concilio Vaticano II también habló de este tema, y dice: el máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. La semilla de eternidad que en sí lleva, porque es irreductible a la materia, se levanta, se rebela contra la muerte. Quiere decir aquí el Concilio Vaticano II que en esa resistencia que tenemos todos a morir, cuando nos rebelamos frente a la muerte, ¿no?, cuando nos agarramos a la vida como un clavo ardiendo, y hemos visto pues a muchos seres queridos pues luchar contra la muerte, y bueno, pues en ese luchar contra la muerte dice el Concilio Vaticano II que se está de alguna manera dando a entender que como tenemos todos una semilla de eternidad, como estamos todos llamados a la vida eterna, como en el fondo la muerte se ha introducido como consecuencia del pecado y nosotros estábamos destinados a vivir para siempre, por eso tenemos esa resistencia tan grande a la muerte. Porque todos llevamos un instinto, ¿no?, de vida eterna. Y ese temor a la desaparición completa es que es natural que lo tengamos porque es que hemos sido creados para vivir para siempre. En el miedo a la muerte hay pues una causa última, y es que estamos llamados a la vida eterna. Más tarde, dice un poquito, unos párrafos más adelante, unas frases más adelante, dice este punto del Concilio Vaticano II. La fe cristiana enseña que la muerte corporal que entró en la historia a consecuencia del pecado será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre la salvación perdida por el pecado. Será vencida. Ese es el gran mensaje, ¿no?, que nos lanza el catecismo. Será vencida. Este será el último enemigo en ser vencido. Dice 1 Corintios 15:26. Porque debe Cristo reinar, hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido Cristo todas las cosas bajo sus pies. El último enemigo en ser sometido es la muerte. Cristo ha ido venciendo a nuestros enemigos uno tras otro con la espada de su gracia, y el último enemigo en ser vencido, finalmente en postrarse bajo sus pies, la muerte fue muerta por Cristo, es la muerte. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.